Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escucha? Muy bien, vamos a comenzar entonces la segunda clase de endocrinología, que es endocrinología 2. Vamos a ver la parte de hormonas, tiroides y suprarrenales, parece. Vamos a ver. Aquí está la diapositiva. Aquí está. Muy bien, vamos a ver aquí. Endocrino. Muy bien. Transporte de hormona tiroidea. Ya habíamos visto una parte de las hormonas tiroideas cuando vimos también las hormonas de la hipófisis, ¿no? Vimos una partecita. Pero ahora vamos a confirmar esto. Transporte de hormonas tiroideas están unidas a proteínas plasmáticas sintetizadas por el hígado, se combinan sobre todo con la globulina fijadora de tiroxina y en menor medida con la prealbúmina y albúmina fijadora de tiroxina. Entonces yo les digo, cómo se transporta, o sea, cómo circula en sangre la hormona tiroidea, la T3 y la T4, me tiene que decir unido a dos proteínas, a uno, a la globulina fijadora de tiroxina y otra a la albúmina y prealbúmina fijadora de tiroxina. Muy bien, sigamos. Funciones de la hormona tiroidea, como habíamos visto, eran tres sus funciones básicas. Primero, en la herencia, activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes. Usted sabe que en los genes está la herencia biológica de las personas, ¿no? Dos, aumento de la actividad metabólica celular. O sea, la T3 y la T4 aumenta el metabolismo de las personas. Por eso es que un paciente que tiene hipertiroidismo, usted le hace un metabolismo basal y va a estar aumentado. Tercero, estimula el crecimiento. Entonces, esta hormona llamada T3 y T4, conjuntamente con la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, también contribuye para estimular el cartílago del crecimiento que está ahí en las metáfisis de los huesos largos, si es que ustedes se acuerdan todavía de anatomía. Muy bien, la regulación de las secreciones hormonales, en este caso la tiroides, ya nosotros habíamos visto en la primera clase con ustedes de que el mecanismo de regulación de la secreción hormonal estaba sintetizado en una pirámide. Habíamos dicho que esa pirámide, el punto máximo, el vértice de la pirámide, estaba formado por la glándula llamada hipotálamo, ¿no? ¿Verdad? Es el hipotálamo va a secretar unos factores de liberación y va a secretar unos factores de inhibición. Entonces, esos factores de activación o de inhibición van a ser enviados a la hipófisis, a la adenohipófisis, que produce seis hormonas que ya hemos visto: somatotrofina, prolactina, gonotrofina coriónica, folículo estimulante luteinizante, y ACTH, que es la adrenocorticotrofina y la tirotrofina. Esas seis hormonas son producidas por la adenohipófisis. Y la neurohipófisis produce dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina. Muy bien, entonces aquí hemos visto esa forma piramidal del control de la secreción hormonal, siendo que la parte superior estaba ocupada por el hipotálamo. Pero fíjense que aquí ya, en el caso de la hormona tiroidea, hay un peldaño arriba del vértice de esa pirámide que habla de centros cerebrales superiores. Entonces, esos centros cerebrales superiores, arriba del hipotálamo, también en determinadas circunstancias van a intervenir en la regulación de la secreción hormonal de tiroides. ¿Y qué dice aquí? Los factores ambientales como estrés, temperatura, ritmo circadiano, etcétera, van a tener también su intervención en esa secreción de la hormona tiroidea. Sigamos. Glándulas suprarrenales. Usted sabe que las glándulas suprarrenales están de número ubicada de forma triangular, ubicada en la parte superior de los riñones. O sea, en ambos polos de los riñones, en cada polo de los riñones hay una glándula suprarrenal.
La parte externa de la glándula suprarrenal se denomina corteza y produce hormonas esteroides como cortisol, aldosterona y testosterona. La parte interna de la glándula se denomina médula y produce epinefrina y epinefrina, o sea que es lo mismo que adrenalina y noradrenalina. Entonces, recapitulando, para hacer un recuerdo de anatomía, las glándulas suprarrenales, es decir, tienen dos fases, una es una corteza y una médula. La corteza suprarrenal, que ocupa el 80% de la glándula suprarrenal y el 20% la médula suprarrenal. En la corteza suprarrenal hay tres capas que ya vamos a ver: capa glomerular, capa fascicular y capa reticular, ¿ya? Y ahí se van a producir distintas hormonas, ya vamos a ver más adelante. En la capa glomerular, por ejemplo, se va a producir los mineralocorticoides. La capa media fasciculada se va a producir los glucocorticoides, y en la capa más interna, que es la reticular, se van a producir andrógenos y estrógenos. Y en la médula se produce la adrenalina y noradrenalina. Glándulas suprarrenales situadas en el polo superior de ambos riñones, constan de dos partes: médula y corteza. Estas hormonas presentan dos tipos: mineralocorticoides y glucocorticoides. La reacción de alarma se da cuando hay estrés en el cerebro, envía mensajes a las glándulas suprarrenales produciendo estas reacciones. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Las glándulas suprarrenales, al producir los glucocorticoides, que son los famosos corticoides que ustedes ya están aprendiendo ahora en fisiología, pero lo van a volver a ver en farmacología, son medicamentos que intervienen en el estrés. Es decir, cuando el paciente, la persona está estresada, la glándula suprarrenal comienza a secretar estos corticoides, tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides, para, es decir, preparar el organismo a la lucha, ya sea para enfrentar al enemigo o para huir del enemigo. Es decir, entonces hay situaciones estresantes en algunas oportunidades que la persona tiene que enfrentar. Por ejemplo, una enfermedad crónica, invalidante, una enfermedad terminal, una enfermedad neoplásica, esa de largo alcance, es decir, hace que el cuerpo humano entre en estrés, se esté tan estresado, es decir, por la situación, por la depresión, etcétera, que hay una estimulación de estas glándulas suprarrenales para que vayan produciendo estrógenos, es decir, mineralocorticoides y glucocorticoides. Además, eso estimula la formación de glucosa en sangre también, que es el principal energético para preparar su reserva para esas situaciones de estrés. Muy bien, aquí tenemos la estructura de la glándula suprarrenal, como yo les había dicho. Voy a poner mi apuntador. Aquí, fíjense, al medio está la médula suprarrenal, donde se produce la adrenalina y noradrenalina. Y en la capa externa tenemos la corteza suprarrenal. Y tiene tres zonas esa corteza suprarrenal. Si vamos de la zona más externa hacia la más interna, tenemos que la zona más externa es la glomerular, la zona media es la zona fascicular, y la zona más interna, que está pegada a la médula suprarrenal, se llama zona reticular. Entonces, leemos: la glándula suprarrenal presenta en su estructura dos partes bien diferenciadas: la corteza suprarrenal, que constituye el 80% de la glándula, y la médula suprarrenal, que constituye el 20% de la glándula. Sigamos. Aquí tenemos nuevamente la zona de la corteza suprarrenal. La zona, entonces, glomerular, la más externa; fascicular, la media; reticular, la más interna; y más internamente tenemos la médula suprarrenal. Entonces, vamos a ver qué pasa con cada una de estas capas. La corteza suprarrenal se halla constituida por tres capas bien diferenciadas de afuera hacia adentro. La primera, zona glomerular; la segunda, zona fascicular; y la tercera, zona reticular. La zona glomerular de la corteza secreta un grupo de hormonas denominadas mineralocorticoides, mientras que las otras dos zonas restantes producen los glucocorticoides y andrógenos. Y la médula suprarrenal va a producir adrenalina y noradrenalina. Entonces, repitiendo, la corteza suprarrenal tiene tres capas: glomerular, que produce mineralocorticoides; fascicular, que produce glucocorticoides y estrógeno, y la zona más central, que es la médula suprarrenal, que va a producir adrenalina y noradrenalina.
Sigamos. Aquí tenemos hormonas de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal es la parte externa de la glándula suprarrenal y representa el 80% de esta. A su vez, dentro de la corteza suprarrenal existen 3 zonas. Es una repetición de lo que hemos hablado anteriormente. Ahora vamos a ver ya hormona por hormona que produce la corteza suprarrenal. La zona más externa, ¿no?, que habíamos visto, que era la glomerular. Ahí se producen los mineralocorticoides, cuyo exponente principal es la aldosterona. Y esta aldosterona, ¿cuál va a ser su función? Reabsorber sodio y eliminar potasio. Por eso, cuando esta hormona está aumentada en el torrente circulatorio, el organismo va a eliminar mucho potasio y va a llevar a una debilidad muscular, calambre. Por ejemplo, esas personas que están jugadores, por ejemplo, que están jugadores de fútbol, que hay un alargue muy grande del partido, un partido muy disputado, la transpiración, la pérdida de sodio y potasio, sobre todo el potasio, lo hace que estos pacientes tengan, estas personas tengan calambres musculares, se tiran al suelo con calambres violentos. Eso se debe a la hipopotasemia, debido a que se ha perdido mucho potasio por el sudor, ¿no, verdad? Muy bien. Entonces, y al contrario, cuando la concentración de esta hormona, llamada aldosterona, está disminuida, entonces, ¿qué va a pasar? Como ya le había dicho, la función de esta hormona, la aldosterona, es reabsorber sodio y eliminar potasio. Entonces, por eso cuando aumentaba, se eliminaba mucho potasio y había debilidad muscular. Cuando está disminuida, se elimina poco potasio y se va acumulando, entonces esa hiperpotasemia lleva a una toxicidad cardíaca. Es decir, el corazón puede comenzar a tener alteraciones de extrasístole, algún paro, inclusive es muy frecuente el paro cardíaco por problemas de potasio, ¿verdad? Como usted sabe. Bueno, entonces vamos a leer aquí. Los efectos de los mineralocorticoides son esenciales para la vida. La función más importante de la aldosterona es la reabsorción de sodio en los riñones, con lo que el sodio se recupera en la sangre y no se pierde en la orina. Este efecto se realiza mediante un intercambio con potasio que se elimina por la orina y no se acumula en el organismo. El exceso de aldosterona produce hipopotasemia con debilidad muscular. El déficit de aldosterona produce hiperpotasemia con toxicidad cardíaca. Entonces, exactamente lo que yo les había dicho. Sigamos. Efectos de los glucocorticoides. Fíjense que los efectos que producen los glucocorticoides, que son las hormonas producidas por la segunda capa de la corteza cerebral, de la primera capa ya vimos la aldosterona, ¿no? La segunda capa va a producir glucocorticoides. Los glucocorticoides son cortisol, cortisona y corticosterona. Fíjense acá dice. Los glucocorticoides regulan el metabolismo y la resistencia al estrés. Los principales glucocorticoides son hidrocortisona, corticosterona y cortisona. Entonces, esos productos hormonales, es decir, van a producir 5 efectos que son producidos por los glucocorticoides. El primer efecto es aumentar el metabolismo de la proteína. El segundo efecto es aumentar el metabolismo de las grasas. ¿Y cómo lo hace el organismo? Normalmente, ustedes saben que la energía del organismo se saca de la glucosa. ¿Y la glucosa qué es? La glucosa es un metabolito de los hidratos de carbono. ¿Y cuáles son los hidratos de carbono? Los alimentos que tienen hidratos de carbono son las harinas y los azúcares. Entonces, para poder absorber el organismo esos hidratos de carbono, tiene que degradarlo hasta monosacárido, que es, por ejemplo, la glucosa. Entonces, cuando en determinadas circunstancias la glucosa no puede echar mano de los hidratos de carbono para producir su energía, o sea, la glucosa, y entonces en esas circunstancias especiales tiene que echar mano de los metabolitos de las proteínas, que son los aminoácidos, y de la grasa, que son los ácidos grasos. Entonces, esa acción
Es decir, es mediada por estos glucocorticoides, la hidrocortisona, corticosterona y la cortisona, que es producida en la segunda capa de la corteza suprarrenal. Entonces, ¿qué van a hacer? El organismo va a echar mano de los derivados de la proteína, que son los aminoácidos, y los derivados de la grasa, que son los ácidos grasos, triglicéridos, se metaboliza y quedan ácidos grasos. Entonces, y va a producir glucosa. Y esa glucosa producida a partir de los metabolitos de la proteína y de la grasa, la va a almacenar en forma de glucógeno en el hígado, como reserva. Entonces, eso es lo que dicen los dos primeros puntos, o sea, la acción de los glucocorticoides sobre la proteína y la acción sobre los lípidos. Vamos a ver sobre la resistencia al estrés. Estos glucocorticoides, hidrocortisona, cortisona, etcétera, producen, es decir, preparación del organismo para el estrés, lo que habíamos dicho anteriormente. Comienzan a sintetizar glucosa, o sea, echa mano del glucógeno que está almacenado en el hígado, lo transforman en glucosa y ponen más, agarran más derivados de la proteína y de la grasa, fabrican el glucógeno, eso se llama gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la producción de glucógeno a partir de otras sustancias que no sean los hidratos de carbono. Y esas otras sustancias son la proteína y la grasa. Entonces, ese proceso de gluconeogénesis es mediado a través de estos glucocorticoides. Estos glucocorticoides permiten que se produzca la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de otras moléculas que no sean los hidratos de carbono. Y esas otras moléculas son la proteína y la grasa. Muy bien. El tercer elemento es la resistencia al estrés, es decir, aumenta la energía, aumenta la glucosa, aumenta la reserva de glucógeno y todo eso prepara al organismo para enfrentar el estrés. Y el estrés, fíjense, le voy a leer ahí, resistencia al estrés. Los glucocorticoides facilitan la resistencia al estrés al poder ser utilizada la glucosa producida para producir ATP, con el que hace frente a la fatiga, a la fiebre, a las hemorragias, a las infecciones, a los traumas y a cualquier otra condición debilitante. Por eso yo le decía que el estrés es esa situación que el organismo tiene que enfrentar en una enfermedad debilitante, una enfermedad crónica, infecciosa, trauma, hemorragia, fiebre, etcétera. El organismo lo enfrenta como si tuviese una situación de estrés, ¿ya? Y para eso tiene que prepararse. Cuarto, mantenimiento de la presión arterial normal. Ustedes saben de que la adrenalina y la noradrenalina, ya lo hemos visto en circulatorio, tienen mucho que ver con el mantenimiento de la presión, la regulación de la presión arterial. Es decir, porque son vasoconstrictores, disminuyen la luz de los vasos y de esa forma aumentan la presión arterial. Y en quinto tenemos los efectos antiinflamatorios. Estos corticoides, que son los glucocorticoides, que se los conoce comúnmente como corticoides, ¿ya? Son los más poderosos y potentes antiinflamatorios que existen, ¿ya? Pero su uso como antiinflamatorio está bien limitado y bien indicado en determinadas patologías. ¿Por qué? Porque no se pueden, por ejemplo, recetar, a pesar de ser unos excelentes antiinflamatorios, porque tiene algunos efectos colaterales y sobre todo en diabéticos. En diabéticos aumenta la glucosa en sangre, la glucemia. Entonces, por eso están formalmente contraindicados estos glucocorticoides en pacientes diabéticos. Muy bien, sigamos. Regulación del cortisol. Entonces, ¿cómo se regula la producción de cortisol? El cortisol, entonces, es una hormona elaborada por la corteza suprarrenal, ayuda al cuerpo a usar la glucosa, la proteína y las grasas. El cortisol se produce en el laboratorio y se llama hidrocortisona. Se usa para tratar muchas afecciones como la inflamación, las alergias y algunos cánceres. El cortisol es un tipo de hormona glucocorticoide. El cortisol es considerado la hormona del estrés, pues el organismo la fabrica ante situaciones de emergencia para ayudarnos a enfrentarnos a los problemas. Entonces, fíjense ustedes que era un resumen de lo que habíamos visto hasta ahora. Regulación de la producción de aldosterona.
La producción de aldosterona es regulada por varios factores, algunos de los cuales estimulan la producción y otros la inhiben. Los factores más importantes que estimulan la producción de aldosterona incluyen la adrenocorticotrofina, que es la ACTH, la concentración de potasio plasmático y el sistema renina-angiotensina. Entonces, fíjense ustedes, cuando por alguna razón el sodio y el potasio están alterados, ¿no es verdad? Entonces, el organismo, al tener esos elementos disminuidos o aumentados, va a tener que regularse su concentración a través de un mecanismo hormonal. Y ya hemos visto en la primer clase que la regulación de las hormonas se hacía en el ápice de la pirámide estaba el hipotálamo. Después, en la línea media de la pirámide estaba la adenohipófisis con sus 6 hormonas. Y en la base de la pirámide estaban los órganos efectores como ovarios, testículos, huesos, tiroides, suprarrenales, etcétera, que son los encargados de hacer que el efecto fisiológico de la hormona se cumpla en esos órganos, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Supóngase, disminuye la concentración de aldosterona en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Al disminuir la concentración de aldosterona en sangre, va a haber una estimulación al hipotálamo para que el hipotálamo produzca los factores de liberación, es decir, para la adenohipófisis, y la adenohipófisis produzca la ACTH, que es la hormona estimulante de las suprarrenales. Se llama adrenocorticotrofina. Entonces, cuando la adrenocorticotrofina producida por esa glándula pituitaria, es decir, va por sangre y estimula la producción de hormonas suprarrenales, entre ellas la aldosterona, y de esa forma se compensa la concentración de aldosterona que estaba disminuida. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tiroides. Cuando va a la T3 y la T4, se estimula el hipotálamo libera los factores de liberación, van a la adenohipófisis, la adenohipófisis que produce la hormona tirotrofina, esta hormona tirotrofina va por sangre y estimula la tiroides para que produzca T3 y T4. Entonces, ese es el mecanismo de regulación de la producción, en este caso de la aldosterona. Vamos a repetir, cuando las concentraciones de sodio, por ejemplo, están bajas, las concentraciones de aldosterona han bajado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una estimulación a través del mecanismo nervioso para que el hipotálamo produzca los factores de liberación. Y esos factores de liberación van a la adenohipófisis. Entonces la adenohipófisis comienza a producir a la hormona adrenocorticotrofina. Esa hormona adrenocorticotrofina es estimulante de la corteza suprarrenal y ahí comienza la corteza a estimularse, a producir aldosterona y de esa forma se compensa la carencia o la disminución de aldosterona. Muy bien, la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal que ya hemos visto se produce adrenalina y noradrenalina. Cuando vimos sistema nervioso, hemos visto la síntesis de los neurotransmisores, en este caso la noradrenalina. Y hemos visto que hay 4 pasos de dopa, dopamina, etcétera, hasta llegar a la noradrenalina. Esos 4 pasos, con toda su enzima, con todas las reacciones químicas que ya hemos visto en el sistema nervioso, se produce en la terminal sináptica. ¿Ya? Entonces, ahí se llega hasta noradrenalina. Después hay un 5º paso que se produce en la médula suprarrenal. Ahí la adrenalina, por acción de una metilasa, se transforma, la noradrenalina se transforma en adrenalina. Y de esa forma se sintetizan las 2 sustancias que son producidas por las células cromafines de la glándula suprarrenal. Eso se llama las catecolaminas. Van a aprender ustedes en farmacología después. Las catecolaminas, al grupo farmacológico de las catecolaminas pertenece la adrenalina y la noradrenalina, que se sintetizan. La noradrenalina en las terminaciones nerviosas, hay 4 pasos, y la adrenalina con un poco de noradrenalina también en la médula suprarrenal.
A veces hay tumores en la médula suprarrenal como los feocromocitomas que producen mucha adrenalina y noradrenalina y producen una hipertensión arterial maligna. Y estos pacientes se quejan de dolores de cabeza tremendo, tipo jaqueca, baja la glucemia en sangre, hay taquicardia y pueden morir por un derrame cerebral justamente porque esos feocromocitomas producen gran cantidad de catecolamina, adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Sigamos, muy bien. Entonces, aquí esto es lo que ustedes tienen que saber con relación a este endocrino 2 que está formado básicamente por las hormonas que se producen en tiroides y suprarrenal. Entonces, ahí está el centro de la cuestión, el nombre de las hormonas, las capas de la corteza suprarrenal, qué segrega cada capa, cómo se produce la regulación de esa hormona. Ya ustedes saben a través de los sistemas de activación del hipotálamo, factores de liberación, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Si hay alguna pregunta, adelante. Muy bien, no habiendo preguntas, entonces ya vayan preparándose, como les digo, que alrededor del día 15, o sea, en la primera quincena, tal vez a final de la primera quincena de julio, nosotros ya estemos tomando el segundo parcial. ¿Ya? Ahí vamos a terminar la materia, es larga, ustedes han visto, pero ya nos falta una clase más de endocrinología y 2 clases de gastroenterología y 2 o 3 clases de gastroenterología, pero gastro es más fácil que hormonas y que endocrino y que nervioso, ¿no? Entonces eso va más ligero, más rápido, más ágil. Y entonces yo calculo que alrededor del día 15 vamos a estar tomando el segundo parcial. Mientras tanto ahí sáquense de encima todas las cacologías de la vida, ¿ah? Y dedíquense después a fisiología, porque fisiología es larga, ¿eh? Así que, muy bien, con eso, un abrazo grandote, cuídense, nos vemos en la próxima clase, chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.